Jorge Alvarado Cordero, él es integrante de la Comisión Técnica Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, contador, hoy nos vas a platicar acerca de un tema muy interesante que es el home office, que a raíz justamente de la pandemia mucha gente pues empezó a trabajar de ese modo, pero además se detectaron muchos beneficios también para las empresas y también para el trabajador. ¿Cómo está, contador? Gracias, bienvenido, buenos días. Javier, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Bien, pues platícanos cuáles son esos beneficios y cuáles serían las recomendaciones a lo mejor para las empresas si desean en algún momento, para quienes lo puedan, practicar esta iniciativa que además ya también se aprobó el trabajo en casa. Es correcto, Javier, como bien lo comentas, teletrabajo, como comúnmente se conoce, el home office, pues vino a revolucionar mucho el tema hacia los patrones y la relación con los trabajadores o teletrabajadores, como ahora he escuchado que le llaman en algunas ocasiones. En efecto, hay muchos beneficios para ambos lados. Hay unas obligaciones también que también conlleva ciertas erogaciones, pero al final de cuentas, lo que estamos viendo ahorita por parte de las empresas es que redujeron un poco sus costos en el sentido de aquellas empresas que tienen, por ejemplo, la renta de ciertos pisos o de ciertas oficinas. Al momento que el teletrabajador opta por migrar físicamente su lugar donde vas haciendo trabajo, básicamente todo esto es para personal administrativo, ¿no? Entonces, muchas veces estos trabajadores pues les conviene más para ahorrarse el tiempo y la inversión en el transporte público, más que nada las horas de traslado, y esto les va generando también a ellos una certeza. Sin embargo, para las patrones o las empresas, pues tuvieron que verse en la necesidad de reducir los espacios de trabajo, dado que muchas de ellas rentan, ¿no? Entonces, en lugar de tener de 6 pisos, pues a lo mejor se quedan con 2 pisos rentando y los otros 4 pues dejaron de rentar. Esto obviamente va conllevando a una serie de ahorros. De igual manera, el tema de la luz, el tema del internet, van haciendo, pues va sumando el tema de los ahorros para cada uno de los patrones, incluyendo el tema de, muchos de los patrones lo que hacen es arriendan o rentan, mejor dicho, el tema del mobiliario, y esto también pues va generando pues ahorros, ¿no? Y ahorros importantes. Ahora, te comentaba al principio, uno de los puntos que también son como obligaciones que ahora los trabajadores, pues el patrón les tiene que compartir el pago del internet, el pago de la luz, en la parte proporcional que van gastando, obviamente. Entonces, este ahorro puede ser a lo mejor un poquito menos, porque pues, al final de cuentas lo tiene que erogar sí o sí para que pues, el trabajador pueda elaborar, ¿no? Sí, claro, y darle las herramientas también necesarias para que eso se pueda llevar a cabo. Teníamos un dato justamente, contador, de que las empresas podrían ahorrarse hasta 86,000 pesos anuales por empleado. ¿Cuáles serían estos beneficios que podrían tener justamente las empresas? Y también hablar del trabajador, que de algún modo podría tener otro tipo de tiempo, actividades, pero siempre con el compromiso de ir cumpliendo. Y creo que habría que ver también los contratos, ¿no? Es correcto, Javier. Mira, el primer punto que señalas, esta cifra de 86,000 pesos, en algún momento la cifra no la calculó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es una estimación que hacen. Desafortunadamente, al día de hoy nunca nos han compartido cómo llegan a ese número. Solamente mencionaron que están considerando por empleado a nivel anual, es decir, que se ahorrarían 86,000 pesos por trabajador, partiendo de la base de una persona que estuviera haciendo home office durante 3 días a la semana por todo un año, ¿no? Desafortunadamente, te comento, no nos han dado oportunidad de dar esa estimación, cómo lo están calculando. Sin embargo, con otros cálculos que nosotros hemos realizado, en efecto, no está tan lejos de la realidad, pero como bien lo comentas, ¿no? También hay que darle herramientas a los trabajadores, desde una mesa ergonómica, una silla ergonómica, tiene que tener, por ejemplo, hay trabajos donde necesitan tener una comunicación constante, entonces hay que evaluar si se le va a pagar algún teléfono celular, o si se va a utilizar la línea telefónica de su casa y se le va a pagar o subsidiar una parte para poder hacer erogación de estos gastos. Hoy por hoy con las computadoras, pues tienen que tener una laptop para poder desempeñar su trabajo, impresora, todo va a depender del modelo de trabajo, ¿no? Entonces, esta parte, en efecto, viene a mover toda una serie de cómo estaban anteriormente las relaciones laborales. El contrato, como bien comentas, Javier, es un punto muy medular, ¿no? Hay que volver a actualizar el contrato porque pues los horarios tienen que estarse cumpliendo. La realidad es que cuando trabajas a través de home office, muchas veces se llega a elaborar incluso un poco más, ¿no? Puedes administrar un poco tus tiempos,
pero en ocasiones se ha dado se ha observado que el trabajo se llega a pasar más allá del tiempo que establece. Hay un tema también muy peculiar que es la desconexión, ¿no? El derecho a la desconexión digital, donde el patrón no puede estar marcándole al trabajador a las 9, 10 de la noche o en sábado o en día festivo. Entonces, esta parte se regula, como bien lo comentas en el contrato, Javier. Sí, que eso sí, eso es importante para ir haciendo esta regulación y que de algún modo pueda beneficiar a ambas partes, porque al final de cuentas sí, la empresa genera ahorros y pueda generar otro tipo de cosas, pero también el trabajador debe sentirse cómodo y que creo que puede ser de beneficio si se va haciendo un trabajo adecuado. Y aquí es importante que incluso algunos sindicatos también entren a hacer estas revisiones en los contratos, ¿no? Es correcto, avalan y se dan cuenta cuando son contratos a través de sindicatos. Quizá existe una mayor equitativa justicia. ¿Por qué? Porque el sindicato está al menos valiendo los derechos de los trabajadores de sus agremiados. El tema, ¿cuál es? Que si no hay un sindicato como tal, pues los trabajadores tienen que platicar con los patrones y a su vez también los patrones dar por hecho que sí existen cambios que se tienen que hacer y dejar muy bien reflejados en el contrato. Otro punto también, Javier, que es muy importante, es el derecho a que el trabajador pueda en algún momento, conjuntamente con el patrón, optar por regresar a las instalaciones del patrón. Entonces, esto es muy importante porque muchas de las empresas o patrones no están contemplando esta variable que después de 6 meses, 1 año, 2 años, pueda optar por regresar. Entonces, esto podría generar incluso pues un poquito el incremento en el costo del patrón, porque si dejó de rentar ciertos pisos, cuando se vean la necesidad de volver a cobijar a todos los trabajadores físicamente en donde estaban anteriormente, pues el rentar un piso probablemente a lo mejor ya no sea con el mismo costo que originalmente había pactado cuando se rentaba todos los pisos que requería, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Sí, claro. No, sin duda, creo que el tema da mucho de qué hablar, muchas de las cosas que se pueden ir aterrizando, y aquí tiene que ver voluntad también de ambas partes, sí, puede ser de beneficio, y creo que hay que aprender de modelos, ¿no? Que se han estado llevando en otras partes del mundo y que se han ido adecuando bien a la dinámica laboral, incluso que les permite también oxigenar un poco y además abona su salud mental, ¿no? Sí, el tema de esta modificación al teletrabajo también se acaba de publicar una norma oficial mexicana que es la NOM 37, donde busca cubrir todos los requisitos desde la ergonomía, la salud, el tema también un poquito de este tema que señalas, el poder tener una concentración, una salud mental, busca una armonía en este nuevo esquema de trabajo. La realidad es que la pandemia vino a acelerar mucho esto, entonces pues eso obliga a que estos cambios pues se lleguen a dar. Esta norma entra en vigor a partir de diciembre, entonces los patrones hoy por hoy tienen que estar buscando y cuidando implementar la norma para que en caso de que la autoridad llegara a hacer alguna revisión, pudieran estar cumpliendo con todos los requisitos que te marcan, ¿no? No es lo mismo tener a un trabajador en un banco de madera durante 8 horas a través de una silla ergonómica que te permita obviamente cuidar no solamente el tema de productividad, sino también la salud del trabajador, porque pues eso puede mermarlo en no tener cuidados con estos detalles que te marca la norma, ¿no? El tema de luz, el tema de, por ejemplo, lo que comentábamos hace rato, tener una carga excesiva de trabajo, estar no respetando la desconexión que comentamos. Todos estos detalles vienen en la norma, pero sí, como bien comentas, Javier, debe de ser por ambas partes. En esta norma, contador, ¿hay algún tipo de incentivo a las empresas, al trabajador? Lo que sí es claro es que el tema de las prestaciones sí o sí se deben de cumplir. Es correcto, porque al final de cuentas la relación laboral no viene a dar un privilegio al patrón, más bien viene a dar soluciones a la situación actual que están haciendo los teletrabajadores desde sus lugares. No existe un beneficio como tal, digamos, económico, más bien lo que la norma viene es a regular y que el patrón cumpla con los requisitos mínimos de seguridad o de salud. Por ejemplo, el tema de la silla ergonómica te da unos elementos de cuáles son los puntos mínimos que debe de cubrir una silla ergonómica, ¿no? El tema de la elevación de los escritorios, la distancia que debe de haber en los techos, porque mira, normalmente la persona que opta por el teletrabajo siempre va a ser el trabajador. Entonces, muchas veces dice, yo desde mi casa trabajo, pero dentro de los requisitos de esta norma, el patrón tiene que evaluar
que en donde va a estar el trabajador desempeñando sus funciones cumpla con estos requisitos. No puede ser en un local donde a lo mejor al lado hay desechos tóxicos, o no puede ser en una casa donde a lo mejor no tenga ni siquiera techo. O sea, tiene que tener elementos muy específicos, y lo que busca la norma es proteger al trabajador, pero también que el patrón no tenga un revés en su productividad en el desempeño del trabajo, ¿no? Claro, sin duda alguna, puntos interesantes y que nos van a dar mucho tela de cortar. Contador Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, compartir estas recomendaciones y estos puntos que la verdad son importantes para que también tanto trabajadores como los empleadores lo tomen en consideración. Contador Jorge, muchas gracias, que tenga excelente día. Al contrario, Javier, te agradezco mucho y un saludo nuevamente a tu audiencia. Que tengan buen día. Pásenla bien. 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a una pausa. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp, 984-806-6077. Continúa.